Hoy iniciamos el capítulo número 6 del libro del Apocalipsis. Empezamos a ver lo que está o lo que pasa cuando se empieza a abrir cada sello, que no es lo que está escrito en los sellos. Realmente no se lee lo que está escrito en los sellos. El asunto de que nos dice ya el versículo 1 del capítulo 5, de que el libro estaba escrito por dentro y por fuera, se debe de entender como el registro de todas las actividades, pero no por ello significa que cuando se desata un sello se empieza a leer todo lo que está escrito en el sello. No se lee lo que está escrito en el sello. A partir del capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 11, son cosas que están sucediendo ya. Estas cosas que vemos cuando se desatan los sellos no van a pasar o no van a suceder hasta que venga el Señor Jesucristo. Porque dice el capítulo 6, versículo 12, que a partir del versículo 12, de que cuando venga el Señor Jesucristo es el término de los tiempos. Hay un gran terremoto, el sol se pone negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Es decir, cuando venga el Señor Jesucristo ya no hay vida continua. Todo queda listo nada más para el día del gran juicio. Esto lo que de los sellos, al menos hasta el quinto sello, es en cuanto a un juicio. Juicio solamente hay uno, pero de diferentes características, o mejor dicho, se incluyen ciertas características a ese juicio. En este caso estamos viendo el juicio del Evangelio o el juicio por el Evangelio. Todo lo que nos mencionan los cinco sellos es en cuanto al Evangelio. El primer sello es el Señor Jesucristo, y luego anunciando el Evangelio. 2, 3 y 4, que es el caballo rojo, negro y amarillo, es el resultado de lo que el hombre le ha dado al Evangelio. Cuando se abre el quinto sello, es las almas redimidas o salvas o salvadas por el Evangelio. El sexto sello es la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando todo se acaba. Y el séptimo sello, que se abre ya hasta en el capítulo número 8, es el día del gran juicio, donde va a ser el juicio, que en este caso, capítulo número 6, el juicio es por o a través del Evangelio, depende de lo que se haya hecho. Vamos a poner el punto todo así, del capítulo número 6, del versículo 1 hasta el versículo 11, titularemos el juicio por el Evangelio. Y lo primero que vamos a ver, al menos hoy, es el versículo 1 y el versículo 2, que dice la Escritura: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Estas cosas, y voy a estar mencionando en todo el estudio de Apocalipsis, desde el primer punto y el segundo punto, no son cosas que van a suceder después de la segunda venida, como muchos lo han comentado. Porque vuelvo a mencionar, después de la segunda venida del Señor Jesucristo ya no hay nada. Ya no hay vida, se termina todo, el cielo cae, se enrolla como un rollo, dice la Escritura, las estrellas caen, el cielo se apaga, la tierra desaparece y lo único que queda es el juicio. Sino estas cosas, las cosas que han de ser, al menos en esto que vamos a ver, en este punto o del inciso número G, de lo que vamos a ver, son cosas que han estado sucediendo desde el anuncio del Evangelio, o desde que es ascendido Jesús, hombre, desde que es ascendido al cielo. No son cosas que van a suceder después de la segunda venida. Esto ya está pasando.
¿Por qué la Biblia pues lo menciona cosas como han de suceder? Porque hace 2000 años se escribió. Y desde hace 2000 años están pasando el caballo blanco, el caballo rojo, que es el bermejo, el caballo negro y el caballo amarillo, y también el quinto sello, las almas de todos los redimidos, por el Evangelio. Aquí sí hacemos una aclaración, esos son por el Evangelio. El caballo rojo y negro, pues, el caballo rojo, negro y amarillo son el resultado del Evangelio en cuanto a lo que el hombre haya hecho o la humanidad haya hecho. Dice el versículo número 2, y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. El que montaba este caballo blanco no es el anticristo, como muchos mencionan. No es el anticristo. No hay que darle cualidades, virtudes divinas a algo que está en contra de Jesús. Un anticristo es aquel que está en contra de Jesús, que se opone al Cristo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que se opone o que está en contra de Jesús, de Cristo, es anticristo. Cualquiera que se opone al Evangelio, a la palabra, a la obra de Jesús, es un anticristo. Y un anticristo no es el que viene montando el caballo blanco, porque tiene el caballo blanco, al menos el color blanco representa pureza, representa santidad, y un anticristo obviamente no puede tener eso. Así que no hay que darle cualidades o virtudes que solamente Jesús tiene a algo que se opone al propio Jesús. El inicio, pues, inicia todo, lo que significa el caballo o lo que representa el caballo, obviamente es la guerra. La guerra que inició desde que el Señor Jesucristo manda a sus discípulos, a sus apóstoles, a anunciar el Evangelio. Desde ese momento inicia la guerra de lo que produce el Evangelio con el hombre. Inician las persecuciones y sigue todavía la guerra física, pero sobre todo hoy ya es una guerra más espiritual. Todas las personas que se oponen al Evangelio están en contra y luchan con aquellos que de alguna u otra manera anunciamos la verdad de Dios. Hay una lucha grande, fuerte y feroz que se tiene. Eso es lo que simboliza el caballo, un caballo de guerra. Hay una guerra que hay contra el Evangelio. El caballo blanco, obviamente que es el Señor Jesucristo. Cuando Él anuncia el Evangelio o cuando Él manda a sus apóstoles a que anuncien el Evangelio, es el inicio de esa guerra que se tiene contra el Evangelio. Aclaramos, este juicio es nada más por el Evangelio, porque luego vienen diferentes juicios, aunque vuelvo a mencionar, juicio solamente hay uno, pero al menos esta característica va enfocada más hacia el Evangelio. Luego vienen las bestias, luego viene la Babilonia, que representa a toda la humanidad, la gran ramera, que es en cuanto a todo el asunto religioso que está en contra de la palabra de Dios. No se enfoca solamente sobre alguno en especial, sino todos aquellos que se oponen o que están en contra o que tuercen la palabra. Ellos se consideran la gran ramera, pero hasta entonces lo vamos a explicar. En el capítulo número 18 pasa lo que está sucediendo en este momento, ahorita aquí en México. En el capítulo 18, lo que es la religión o la falsa religión, lo que es el comercio y lo que es el gobierno, tienen al ser humano, lo tienen como un producto solamente, que así nos tienen ahorita. Bueno, al menos el gobierno, a nosotros el gobierno y el comercio, porque nosotros estamos en la verdad y no somos llevados por la falsa religión. El caballo blanco, pues, quien lo monta es el Señor Jesús. Y lo que representa es el anuncio y que inicia la guerra del Evangelio. Por eso en el capítulo 5 estamos viendo la alabanza, la gloria que se le da a el Cordero y al que está sentado en el trono, porque ya aquí empieza luego ya la guerra que está pasando. Ahorita está pasando esto. Todo lo que viene aquí es un simbolismo. El hambre no es un hambre física. La muerte tampoco es una muerte física. Hay que entenderlo como un simbolismo que nos presenta el Apocalipsis. Dios no manda calamidades. Dios no manda pestes. Dios no manda hambruna. Es el propio ser humano el que se ha encargado de hacer todo esto. El propio ser humano se ha encargado de destruir al de su propia especie. Dice el capítulo número 19 de Apocalipsis, para que nos da la explicación
de quién es el que montaba el caballo blanco. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en su sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y el Verbo de Dios es el Señor Jesús. Es por ello que Apocalipsis capítulo 6, cuando inicia el primer sello, que es el caballo blanco, y el que lo monta es el Señor Jesucristo, representando con ello o dándonos el entendimiento de que inicia la guerra que se tiene contra el Evangelio. Y cuántas personas, cuántos grupos religiosos no han querido pervertir el Evangelio, no han querido torcer el Evangelio, y lo han logrado con ciertas personas. Esa es la guerra que hay. No es un acontecimiento que vaya a pasar después de la segunda venida, porque después de la segunda venida nada va a quedar más que el juicio o el gran juicio, donde obviamente se va a incluir lo que el ser humano hizo con el Evangelio, lo que el ser humano hizo con la palabra de Dios, lo que el ser humano hizo con Jesucristo, lo que el ser humano hizo con Dios, lo que el ser humano hizo con la vida, lo que el ser humano hizo con los semejantes. Todo eso va a estar incluido en el juicio, pero este es el primero. Esta es la primera característica que viene acerca del juicio, por lo que se nos va a juzgar. Y todos hemos de ser juzgados por lo que hayamos hecho con el Evangelio de Jesús, por el cual Él vino a morir por nosotros. Lo que dice la Escritura, el arco, dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Un arco sugiere la expansión del Evangelio, cuando el Evangelio se expanda por todo el mundo, y sugiere también el poder que tiene el Evangelio. El Evangelio tiene poder, porque aunque haya una guerra, aunque haya una lucha feroz y cruenta contra el Evangelio siempre va a vencer, porque dice, salió para vencer. El Evangelio siempre va a ser poderoso y siempre va a salir victorioso, aunque muchos lo perviertan, aunque muchos lo cambien, aunque muchos tuerzan el Evangelio de Jesús. Aún así, esta misma parte de la Biblia muchos lo equivocan, muchos lo interpretan de una manera totalmente equivocada. No es que un servidor tenga la razón, pero al menos sentimos que es lo que se asemeja más a la verdad que nos presenta la palabra, de acuerdo con el contexto o con el conocimiento que podamos tener tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, aunque hablemos del Evangelio, porque hay un protoevangelio desde el Antiguo Testamento. Desde Génesis 3:15 está anunciado el Evangelio, porque esa es la parte por la cual se nos anuncia las buenas nuevas. El Evangelio tiene poder, dice la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Porque en el Evangelio, versículo 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la diadema, ese es el arco, es el arco que trae el que monta, que es el Señor Jesucristo. Cuando, si vemos la figura, cuando se lanza una flecha, tiene un gran alcance, y el Evangelio cuando es lanzado, cuando es anunciado por todos los apóstoles y por todos los servidores de Jesús en este momento, se tiene que expandir y tiene que abarcar todo el globo terráqueo, toda la tierra. Por eso de ahí dice la Escritura, allá en Mateo 24, será anunciado el Evangelio en todas partes del mundo y luego vendrá el fin. Pero eso es lo que nos enseña la Escritura en cuestión del arco. La corona, fíjense cómo algunas personas dicen que el que monta el caballo blanco es el anticristo y le ponen una corona. El único que es coronado, la corona obviamente es un símbolo de majestad, de rey. Rey de reyes es nuestro Señor Jesucristo. Por ello el que monta el caballo blanco es el Señor Jesús. Nadie más, porque Él es el principio, Él es el inicio. Y aquí es cuando empieza el juicio. Y aquí es cuando empieza el juicio y las diferentes características que va a tener ese día del gran juicio. El día temible para muchos. Y para muchos que no conocen, les va a caer por sorpresa estar delante del que está en el trono blanco. Blanco simbolizando la pureza, la santidad. No es posible darle características o cualidades de pureza y de santidad a uno que se antepone o que se pone en contra de Jesús. El que monta el caballo blanco tiene la corona.
porque es el Rey de Reyes, es su majestad, es nuestro Señor Jesucristo, que para lograr nuestra salvación fue investido con una corona de espinas, una corona dolorosa, pero que hoy tiene la corona de la victoria. Ese es nuestro Señor. Y obviamente también la corona representa la victoria. Dice ahí: miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. El evangelio siempre va a vencer, el evangelio siempre va a triunfar, porque el evangelio tiene poder. Pero hoy está esa lucha, no empezó hoy, empezó hace más de 2000 años, empezó esta guerra. Estas cosas iniciaron allí, cuando el Señor es ascendido, cuando es ascendido al cielo, cuando está con los apóstoles, y luego los manda que se vayan a Jerusalén, y luego viene el Espíritu Santo con poder de Pentecostés, y entonces se empieza a distribuir el evangelio, y se empieza a predicar a todas las gentes, a todas las personas, y ahí es cuando inicia la guerra, la lucha. Los primeros guerreros fueron los apóstoles, los discípulos, y hoy seguimos otros que tenemos una lucha, una guerra en un sentido espiritual, pero tenemos la confianza y la seguridad de que saldremos victoriosos, porque cuando se destapa el quinto sello, ahí van a estar nuestras almas, ahí están las almas de aquellos que dieron su vida primero por el evangelio. Y seguramente, si todos aquellos que conozcamos el evangelio seguimos fiel al pie de la letra, sin cambiarlo, sin tener otro evangelio, como algunos tienen otro evangelio, pervirtiendo completamente el evangelio de Jesús, entonces las almas también ahí han de estar. Y eso es seguramente, ahí estarán las almas de aquellos que sigamos fielmente el evangelio. Es por ello pues que capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1 y versículo 2, todo el punto, el inciso, de acuerdo a la homilética que cambiamos para no irla o no hacerla muy extensa, estamos en el inciso G, que es los sellos y el juicio por el evangelio. Y el número 1 es, el primer sello es el caballo blanco, que comprende capítulo 6, versículo 1 y versículo 2, y ya hemos explicado lo que significa el caballo blanco. Y el día de mañana continuamos con el segundo, tercero, cuarto sello, depende, en toda esta semana estaremos hablando de los 6 sellos. Por lo pronto, Dios les bendiga a todos.